Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Eh, Vamos a presentar el estatus y algunos avances sobre el amparo, algunos de los amparos que están contra la termoeléctrica La Charrería de Juanacatlán. Vamos a presentar las compañeras y yo y el abogado Juan Carlos Flores. Vamos a iniciar un poco cuál es el estatus del amparo y cómo es que se está dando respuesta y algunos de los permisos. Hablaremos de los permisos que está dando la Comisión Estatal de Agua para empezar el funcionamiento o dar viabilidad a este macroproyecto que por mucho tiempo, después de varias manifestaciones que se realizaron, se dijo que era una obra en este momento inexistente o que se había frenado y pues ahora vemos cómo la empresa continúa dando respuesta pues a estas solicitudes y el gobierno estatal a la par pues va dando también estos permisos. Entonces vamos a iniciar con la palabra de Juan Carlos, que nos acompaña aquí en línea. Te escuchamos. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Sí, justamente en días recientes la empresa La Charrería interpuso en el juicio de amparo un documento donde notifica al juez federal, así como también pues a la parte quejosa, a la comunidad de Juanacatlán, que es viable la construcción de la termoeléctrica La Charrería de ciclo combinado en el municipio de Juanacatlán, toda vez que ha conseguido un dictamen de viabilidad del servicio de suministro de agua por 20 litros por segundo del agua residual cruda o tratada para la operación de esta planta de ciclo combinado, La Charrería. Esta cantidad de agua de 20 litros por segundo equivale a 630,720,000 litros de agua al año que en teoría serían sustraídos, utilizados de la planta de tratamiento de aguas residuales del ahogado hacia la termoeléctrica La Charrería. Con este documento de viabilidad emitido, insistimos, por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con fecha 22 de julio del 2025, pretende modificar una de las afectaciones más graves que se argumenta de este proyecto, que es el uso del agua para el funcionamiento de la termoeléctrica. En el manifiesto de impacto ambiental que fue autorizado de manera indebida y que está en litigio, en pugna en estos amparos, el amparo actualmente 223-2024 y su acumulado 670-2025, a cargo del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco. En el manifiesto de impacto ambiental otorgado por la Semarnat, ellos señalan que el agua del cual se va a abastecer esta central de ciclo combinado va a provenir del subsuelo, de un pozo profundo que están gestionando ante Conagua en el acuífero de Cajititlán, donde pues este se encuentra en un déficit de agua y en una crisis hídrica bastante fuerte, como ya todos sabrán. Entonces, los peritajes que se desahogaron en materia de medio ambiente como de hidrología en este juicio de amparo, tanto los peritajes presentados por la comunidad de Juanacatlán, como también por el mismo juez de distrito, los peritos oficiales, como también la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Jalisco, señalan que el acceso al agua por medio de un pozo profundo del acuífero de Cajititlán generaría una grave afectación para la comunidad de Juanacatlán y que es inviable esta situación. Es por este motivo que la empresa de La Charrería pues pretende modificar este acceso al agua mediante
la viabilidad que les da la Comisión Estatal del Agua de Jalisco sobre esta cantidad de 630,000 millones de litros de agua al año que son tratados en la planta tratadora de aguas residuales del Ahogado, ¿no? Entonces, bueno, se ha dado vista a la comunidad de Juanacatlán por parte del juez de distrito sobre esta situación y, bueno, se ha dado contestación de que esta modificación en primera contradice lo ya expuesto por la empresa de la charrería. Es decir, el año pasado manifestaron su ya falta de interés, se desistieron del permiso de generación eléctrica ante la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, que la charrería ya no tiene permiso para generar luz eléctrica en el municipio de Juanacatlán con este proyecto. Sin embargo, si tiene este desistimiento, este desinterés de construir la central termoeléctrica, es decir, de generar electricidad, ¿por qué entonces sigue insistiendo en determinar la viabilidad de esta obra por medio de un acceso diferente al agua, que dicho sea de paso, también afecta a las comunidades aledañas a Juanacatlán y a Juanacatlán mismo, cosa que ahondarán aquí las compañeras de Juanacatlán y un salto de vida, y que entonces pues es una contradicción, así como también observamos al juez de distrito que si la empresa ya no cuenta con permiso de generación de energía eléctrica, entonces el manifiesto de impacto ambiental que tiene sobre este asunto ya no tendría razón de ser, ¿no? Porque ya es un proyecto que ya no cuenta con autorización. Sin embargo, sigue vigente el manifiesto de impacto ambiental. Hemos solicitado al juez de distrito que pregunte también a la Semarnat si la empresa ya ha metido algún trámite para la modificación o la creación de un nuevo manifiesto de impacto ambiental con este cambio en el acceso al agua para la central termoeléctrica. Porque esto no nada más termina con una dictamen de viabilidad de darles agua, ¿no? Sino que tiene que haber otra serie de permisos como lo es en torno al impacto ambiental. Entre las cosas, se tiene que ver la infraestructura que se tendría que realizar de tubería de la planta de tratamiento hacia la central termoeléctrica, la cual al parecer tiene que pasar por el río Santiago. Es un cuerpo de agua federal que tiene un impacto ambiental, esa instalación de tubería, ¿no? Entonces tendría que haber un nuevo manifiesto de impacto ambiental, así como la calidad del agua que este proyecto debería tener, ¿no? Es importante señalar que las aguas tratadas en una planta residual viniendo del drenaje, tanto de industrias como de la ciudad, no es un agua homogénea, ¿no? Es decir, es un agua que de repente puede venir con mayor carga de heces fecales y en otros momentos puede venir más ácida, puede venir con mayor concentración de metales pesados. Depende de lo que descarguen pues las personas, tanto morales como físicas, en los drenajes, ¿no? Y pues la planta tratadora no tiene una tecnología o una capacidad para decir, bueno, pues ahora me descargaron esto, ahora la trato de esta forma. Es decir, la calidad del agua de una planta tratadora nunca es homogénea, siempre varía porque varía la entrada del agua residual. Y las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que se ocupa el agua para la generación de vapor, requieren de una calidad del agua sumamente pura, ¿no? Entonces, esta agua de la planta tratadora muy probablemente no les vaya a funcionar para el funcionamiento, valga la redundancia, de la central termoeléctrica. El caso es muy semejante al del proyecto integral Morelos, en Morelos,
¿no? Donde la central termoeléctrica de Huesca está queriendo ocupar el agua de una planta tratadora de Cuautla para funcionar la central termoeléctrica. Sin embargo, como esta agua no es de una calidad homogénea, pues durante años ha estado perjudicando tanto las turbinas de la central termoeléctrica como los sistemas de limpieza y tratado del agua en la misma central termoeléctrica. Y bueno, no ha podido echarse a funcionar como espera el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad en este caso, porque el agua no les está sirviendo, porque insistimos, es un agua de diferente calidad. Aquí estaríamos viendo lo mismo en este sentido. No ingresan unos estudios de agua, de la calidad del agua, de la viabilidad. Si el agua la pretendían obtener del subsuelo, evidentemente tendrían que haber tenido unos estudios y compararse con la tecnología que tienen para decir, esta agua la podemos ocupar. Debido a que esta agua de la planta tratadora del ahogado es de una calidad diferente, es probable que también la misma tecnología que se haya propuesto en el manifiesto de impacto ambiental tuviera que cambiar para hacer viable esta situación, ¿no? Sin embargo, esas modificaciones no se han dado, por lo tanto, esta viabilidad del servicio no es un hecho concreto y definitivo para decir que ya no afecta la cuestión hídrica para la comunidad de Juanacatlán en ese sentido. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que aunque la Comisión Estatal del Agua es la que trata el agua de la parte de tratamiento de aguas residuales, quien es dueña de esa agua residual son los concesionarios, como lo es el municipio del Salto, que tienen concesiones de agua o asignaciones de agua, dijéramos, para agua potable, entre tal vez las industrias para otras cosas, ¿no? Para servicios. Y si tiene, por ejemplo, el municipio del Salto una concesión de 50 litros por segundo, puede disponer de las aguas residuales de esos 50 litros por segundo, pero es el Salto el que es dueño de esa agua, aunque le esté tratando la planta de tratamiento. Entonces también ahí están involucradas estas autoridades, las que tienen concesión y envían sus aguas residuales a esta planta tratadora para determinar toda esta situación. Pero bueno, lo más alarmante del asunto es el doble discurso que tiene tanto el gobierno como la empresa La Charrería, al señalar que ya no están interesados en seguir este proyecto termoeléctrico, pero al mismo tiempo están gestionando autorizaciones de manera inviable también para que este proyecto pueda funcionar y pues se sobresean los amparos, es decir, se les niegue el amparo a la comunidad, porque ellos lo que pretenden hacer es que demostrar o argumentar que no causa una afectación a Juanacatlán, cuando, bueno, pues sabemos que toda la zona es de grave vulnerabilidad ambiental, tanto en el aire como en el agua y como en la tierra, y un proyecto industrial de este tipo, pues afectaría tanto a la salud como a estos elementos vitales para el ser humano y para la naturaleza. Ese sería el comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a escuchar a nuestra compañera Iris Hernández, quienes nos dará un contexto de situación de nuestros territorios. Bueno, todos los pobladores del Salto, Juanacatlán, Puente Grande, pero incluso hasta Chapala, hasta Mezcala, vivimos las consecuencias de la industrialización y los muertos, los enfermos, todas las consecuencias de esto, estamos atravesándolas día a día con las emisiones de aire, con las emisiones al agua. Tan solo cuando salimos ahorita de la casa, olía a químicos, huele a las sustancias que están todo el tiempo en el río, que están volátiles y que las respiran los niños, las respiramos nosotros. Juanacatlán, El Salto y todos los pueblos que estamos afectados por la contaminación del río, sabemos que es una zona de fragilidad ambiental. El gobierno del municipio, el gobierno del estado y la federación lo saben desde hace muchos años.
Vemos la incapacidad de los gobiernos y de las empresas ya instaladas de regular todos los desechos que vierten en todas las cuestiones. Hay que recalcar a los pobladores y a las personas que seguimos este tema, que no solamente es lo que está en el río o lo que está en el agua, es todo lo que está en el aire y que nos compete a toda una región que estamos no solamente pegados a poquitos metros, sino a kilómetros. Y lo vemos, pero se sigue haciendo caso omiso a lo que ya está. Hay enfermos, hay muertos, hay un daño ambiental, un daño social, una fragilidad y una ruptura que se hizo a los usos, a las costumbres de las personas que vivían del río, que comían del río, que nacieron en el río, y a los jóvenes nos han quitado esa oportunidad que solamente la vemos en los sueños, en el imaginario, en las pláticas que recibimos de nuestros abuelos, de nuestros papás, porque ya no nos ha tocado conocer eso más que en pláticas. La lucha contra la termoeléctrica desde el 2019 hasta ahorita, el 2025, ha seguido. La primera marcha que hubo tuvo muy buena respuesta. Los pobladores siguen de pie hasta la fecha, pero a partir de la última marcha en el 2025, tanto el municipio como el estado han tenido un silencio. Nos han querido decir que este proyecto ha cesado, que lo han cancelado o simplemente un silencio, pero la realidad es otra. La realidad es que los municipios seguimos costeando esta defensa, seguimos defendiéndonos por nuestra cuenta, porque el silencio de los empresarios o de los gobiernos es continuo. Recientemente, el mes pasado, con este oficio que presenta la CEA, pues argumenta muchísimas cosas y ver y sentir como mentirosos a los pobladores, a los que sufrimos ya las afectaciones. Ellos argumentan que esto lo estoy diciendo tal cual del documento, algunos pequeños extractos, no se afectará los cuerpos de agua ni el acuífero, no generará carga ambiental adicional. Y algo que a mí me sorprende es que ellos dicen son suposiciones, faltas de credibilidad. A nosotros como pobladores nos dicen mentirosos y nos dicen que suponemos que el defender nuestra vida, defender lo que ya nos están afectando y que no queremos la termoeléctrica del Salto, la de Juanacatlán, no queremos ningún otro desarrollo industrial de ningún tipo, no son suposiciones, ya lo estamos viviendo. Este documento no implica una modificación real del proyecto. Ellos pueden decir y presentar, pero la realidad es que la corrupción, la ineptitud, la incapacidad de los gobiernos y de los empresarios únicamente es a favor de ellos, únicamente a defender sus intereses en cuestión de ganar dinero, de vivir bien ellos en otros países, porque ni siquiera conocen el contexto real ni lo llevan día a día como nosotros los pobladores. Entonces, aquí la defensa es el agua, ¿no? Ellos argumentan que el agua, bueno, ya no se va a tomar de los pozos. La verdad es que yo creo que sí, por la corrupción que hay. Claro que van a hacer pozos en su momento, pero la obtención del agua va a ser del ahogado, ¿no? Pero esto para nada es una alternativa, teniendo todo el contexto que ya sabemos. Primeramente, esto sería pues una violación a un cuerpo o a un sujeto de derecho que se plantea como una ruta muy principal y muy, muy importante para el saneamiento y la restauración, que según pretende la federación, ¿no? Pero a la par, pues son argumentos muy incoherentes y que por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Entonces, la termoeléctrica son los millones y millones de litros de agua que se van a extraer por segundo y que, claro,
que al tomarla también de una zona que el agua debería de ser para el mismo río, para las mismas personas, no es para nada una alternativa. Esto violaría la suspensión de los amparos interpuestos por mismos pobladores, porque cabe mencionar y recalcar que los pobladores somos los que estamos luchando y los que estamos con estos amparos defendiéndonos de los empresarios y de los mismos gobiernos. Esto sería un tiro de gracia para todas las comunidades que estamos ya afectadas por la contaminación. Aparte, es importante recordar que la termoeléctrica no únicamente va a ser el agua, sino que en sí misma va a generar emisiones al aire, al agua, al suelo, que van a contaminar y van a dañar la salud, como el dióxido de nitrógeno, como el ozono, causando desde daños a la salud, tanto agudos y que son continuos, hasta daños crónicos, irreversibles y la muerte. Igual, en una zona en la que se dedica a la agricultura, en la que el derecho a los agricultores es darles agua sucia, agua puerca del río, agua contaminada, pero a las empresas el agua limpia, ¿verdad? Entonces, en una zona de agricultura, pues con la llegada de las termoeléctricas, también es la afectación al mismo aire, a la capacidad de tener o poder tener agua limpia, lluvia limpia, para poder tener cultivos, aunque sea un poquito ya más pasables, porque en el temporal de riego el agua es del río. Entonces, esto implicaría muchísimo más también las afectaciones que ya salen, todo lo que la termoeléctrica conlleva en sus procesos de producción de energía. Esto, en la mañana escuchaba un pequeño video que nos envió una compañera, que Lemus y todos los gobernantes se jactan de un oasis de inversiones, pero esto es un oasis de muerte para todos los pobladores que ya vivimos en Juanacatlán y en El Salto. El oasis de la muerte, al estilo Jalisco, por Lemus y por todos los gobiernos que están pactando las inversiones industriales en nuestros pueblos. Es recordar estudios que ya están presentes, aparte de toda la devastación de la doctora Gabriela Domínguez, donde los niños presentan índices de plomo, de cadmio, de mercurio, de benceno, de ¿qué más quieren? Toda la tabla periódica. Y no es justo que nuestros niños sigan padeciendo esto, que los no nacidos vengan a un lugar que no es viable para vivir y que nosotros, los que estamos sanos, de alguna forma, sabemos que podemos enfermar en cualquier momento, que los enfermos sufren todos lo difícil que es llevar la enfermedad en cuanto a economía, en cuanto a salud, en cuanto a estabilidad en todos los sentidos de su vida, en toda la calidad. Este estudio fue en el 2009 al 2011. Ahora, ¿cómo estamos las personas ahorita? Creo que sería importante saber a nivel toxicológico cómo, y creo que ya lo sabemos. Entonces, pues para nada es una viabilidad que se dé agua del ahogado, que se tenga como una alternativa para decir ya no pasa nada. La termoeléctrica no es una opción, la termoeléctrica no la queremos y la termoeléctrica no va a ir, porque sería un tiro de gracia para todos los pobladores que estamos ya padeciendo. A las personas que nos pueden ver de Juanacatlán o del Salto, es
Ya. No te preocupes. Bueno, se apagó el proyecto, pero bueno. No sé cómo. Muchas gracias, Iris, por esta intervención. Y bueno, como vamos viendo, pues es una afectación que sigue reiterándose y encrudeciéndose sobre nuestros territorios. Y en esta segunda parte quisiéramos conectarlo con el proceso de protección del humedal El Ahogado, antes llamado la presa del Ahogado, que es de donde está solicitando la empresa Fisterra Energy para extracción de agua a través de la línea morada para la construcción y para la viabilidad de este proyecto. Para nosotras, el humedal del Ahogado representa una ventana para la restauración de nuestro río, que más de 20 años se lleva denunciando por las comunidades, pues estas afectaciones. Actualmente, la Presidenta de la República, a través de los compromisos presidenciales, el número 92, es que, reconocen que habrá una comisión, la comisionada Claudia Gómez Godoy, para la restauración del río. En esto, pues entre las acciones que el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua ha hecho es ir permitiendo la invasión y la desecación de cuerpos de agua como el humedal. Y algo que queremos denunciar es la mercantilización del agua a través de la línea morada. Hace unos años, en el gobierno de Enrique Alfaro, se inició la construcción del proyecto llamado la Línea Morada, que correspondía a tratar de, a empezar a mercantilizar el agua que se trataba en la planta de tratamiento del ahogado para que no se regresara al humedal, ¿no? Se tiene muchas veces la idea de que pues el agua queda ociosa y cómo se iba a tirar el agua tratada nuevamente al cuerpo de agua natural, a este humedal. Y cuando el agua le pertenece al humedal, por consecuencia al río Santiago, puesto que el arroyo del Ahogado es el afluente más importante para nuestro río. Es uno de los más importantes, al menos en este tramo de la cuenca del mismo nombre. En este proceso, para nosotras, el que le permita y que se permita que se siga mercantilizando y se siga vendiendo el agua, pues es algo que está incluso cometiendo un delito la Comisión Estatal del Agua al generar esta mercantilización, ya que desde 1926 se tiene de este humedal un decreto por uso y protección como para un bien de la nación. Entonces, pues queremos seguir señalando y denunciando que no solo esta termoeléctrica es a futuro lo que generaría, sino lo que implica que el crecimiento eléctrico de la producción energética, el crecimiento de todas estas es permitir mayor industrialización para nuestros territorios, porque como lo vimos antes y como nuestra compañera Rebeca nos va a ahondar más, pues no solo es el proyecto de la termoeléctrica La Charrería, sino que más proyectos que se suman sobre la cuenca, Chapala-Santiago, y que estamos pues dispuestos a defender, puesto que nuestro proceso no solo es el Salto y Juanacatlán, sino que es un proceso regional que está afectando a todas las poblaciones, pues por la conexión natural que tiene todo el territorio. Gracias. Gracias a Iris y a Sofi por su palabra, también a las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales de Un Salto de Vida. Bueno, solamente como para recapitular un poco de lo que han dicho nuestras compañeras,
pues recordar que esta lucha es una lucha contra la termoeléctrica que tenemos desde el 2019. Y a pesar de que hay una suspensión y un rechazo que ha pasado por al menos 3 gobiernos municipales y 2 gobernadores estatales, pues la empresa continúa insistiendo en instalar este megaproyecto en el municipio de Juanacatlán. Y bueno, este megaproyecto no es un megaproyecto aislado, como dice Sofi. Solamente en este año se ha propuesto otra termoeléctrica para el municipio del Salto, llamado El Salto 1, y que es propiedad de la empresa Ad Astra Energía, y no obstante, la empresa Supernova Energía ha estado haciendo visitas, ha estado buscando a ejidatarios y campesinos en Juanacatlán para buscar la renta de terrenos y construir un parque solar en el municipio. Vemos que hay una creciente búsqueda de industrializar y de generar un exceso de energía en nuestros territorios que por demás estamos cansados de repetir que son pueblos afectados ya por la industria, gravemente afectados. Entonces, pues esta creciente industrialización, tanto de proyectos energéticos como esta búsqueda por mudar la industria electrónica a nuestros territorios solamente vulnerará más nuestra vida, nuestra salud y nuestros derechos. Para cerrar con esta conferencia de prensa, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar nuestras compañeras. Y si no, pues hemos preparado un pequeño pronunciamiento para todas, para todos, con algunas exigencias que estamos reclamando desde el 28 de febrero del 2025, cuando los pobladores del Salto y Juanacatlán vinimos a la ciudad a volver a exigir al gobernador y a las autoridades estatales que frenen con este proyecto, ¿no? Retomar de nuevo lo que dijo Andrea, el gobierno del estado, por un lado, omite decir que son los promoventes reales en este momento de este megaproyecto, ¿no? Y bueno, 21 de agosto del 2025, El Salto y Juanacatlán, Jalisco. Como habitantes de Juanacatlán y El Salto nos pronunciamos ante los siguientes hechos. El 28 de febrero del 2025, durante la manifestación frente al Palacio de Gobierno, como pobladoras presentamos un pliego petitorio de 9 exigencias que al día de hoy no se ha tenido una respuesta satisfactoria de parte del gobierno municipal, estatal y federal. Nuestra exigencia central es que no se construya la termoeléctrica en Juanacatlán ni en ningún pueblo de la ribera del río Santiago. Queremos denunciar que a pesar de nuestro rechazo a los proyectos energéticos e industriales, dada la afectación a la salud y medio ambiente que sufrimos, el día 22 de julio del presente año, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco otorga viabilidad del servicio de suministro de 20 litros por segundo de agua para la operación del proyecto energético denominado Ciclo Combinado La Charrería, de la empresa Fisterra Energy. Reafirmando así el desprecio contra nuestras exigencias y peticiones como pueblos. Ante la solicitud de la empresa, la Comisión Estatal del Agua, a través del oficio CEA-DG-631-25, respondió: al respecto, me permito comunicarle que una vez realizada la evaluación de los 3 puntos donde propone se le puede otorgar viabilidad del suministro de agua, ya sea cruda o tratada, le informo que dicho punto corresponde al número 1, siendo este el agua residual tratada del sistema de tratamiento biológico y secundario de un sistema terciario de filtración y desinfección con ozono, siendo el líquido conducido con una línea morada que es supervisada y operada por el gobierno del estado de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y que el punto donde se puede conectar para el suministro de los 20 litros por segundo están las siguientes coordenadas. Más tarde les vamos a compartir este pronunciamiento, pero es...
¿Se ve? No. Bueno, es en el corredor industrial del lado del Salto. La decisión del gobierno estatal de Jalisco de permitir que la central de ciclo combinado La Charrería se abastezca de agua de la planta de tratamiento de aguas residuales, El Hogado, pone en riesgo el cumplimiento del compromiso presidencial número 92 referente al plan de restauración y saneamiento del Alto Río Santiago y vulnera nuestro derecho a decidir. Cabe destacar que la presa El Hogado es un humedal natural y el corazón de la subcuenca del mismo nombre, y que fue reconocido por la Conagua como cuerpo de agua propiedad de la nación desde 1926 y forma parte de la zona de alta fragilidad ambiental desde el 2012. Esta es la zona con la contaminación urbana industrial más severa del país. Su restauración y la permanencia del agua en el humedal y del arroyo del Hogado son cruciales para la recuperación de nuestro río. Reiteramos nuestro llamado al gobierno federal para que intervenga y evite que el gobierno de Jalisco continúe lucrando con la venta del agua del humedal y del arroyo del Hogado a través de la línea morada. Reafirmamos las siguientes exigencias. 1. Que se respete la suspensión de plano a favor del pueblo de Juanacatlán contra la central de ciclo combinado La Charrería, suspensiones dictadas en el amparo 670/2025 llevadas en el juzgado tercero del distrito en materia administrativa. 2. Exigimos al gobierno del estado, en especial al gobernador Pablo Lemos, a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco y a la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable que paren de promover y dar facilidades para la instalación de la termoeléctrica La Charrería y demás megaproyectos energéticos e industriales en la cuenca del río Santiago. 3. Es urgente que se decrete una moratoria del crecimiento urbano industrial en la cuenca del río Santiago, como lo propone el informe especial Área de Influencia por Contaminantes Primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 4. Que se respete el humedal y el arroyo del Hogado y que el gobierno federal tome acciones contundentes para detener la desecación y relleno del humedal, así como que el gobierno de Jalisco siga lucrando criminalmente con su agua, mercantilizándola a través de la línea morada para el sector privado. 5. Exigimos la suspensión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto termoeléctrica El Salto 1 hasta que no se nos concede el derecho a la consulta pública, respetando los más altos estándares del Acuerdo de Escazú, como ya fue determinado en la suspensión provisional del amparo 1750/2025-9. Reiteramos nuestro rechazo a la instalación de nuevos megaproyectos energéticos en la cuenca del río Santiago y los municipios del Salto y Juanacatlán, en especial de las termoeléctricas El Salto 1, La Charrería en Juanacatlán y del desarrollo de parques solares en nuestros territorios. La cuenca alta del río Santiago no puede albergar más industrias contaminantes. El Estado mexicano ha demostrado su incapacidad para regular y sancionar a las industrias que han causado enfermedades, muertes y daños a nuestro territorio irreparables. Por lo tanto, rechazamos los nuevos megaproyectos industriales en la cuenca que se basan en el Plan México. No a las termoeléctricas, basta de industrializar nuestros territorios. No a las termoeléctricas. Pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas o haya preguntas en Facebook, pero si no, gracias. Pues si no, ¿sí? ¿Te pasas acá para escucharte? ¿Te pasas para escucharte? Gracias. Sí, yo quería saber cuál es la lógica de estas empresas para seguir insistiendo en construir sus proyectos en el Salto, a pesar de que ya está devastado o muy industrializado. O sea, ¿por qué siguen insistiendo en querer traer esos proyectos? Y otra pregunta que quería hacer era si cuando presentan sus proyectos presentan además alguna como forma en la que van a responsabilizarse de algún daño o así, o si de plano no presentan esas opciones o algo. Gracias. Bueno, respecto a
¿por qué la insistencia, podría decirse, de las empresas? Es que, bueno, pareciera que vivimos en un estado donde es completamente esquizofrénico o tiene estas dos particularidades donde se dice que se restaurará el río Santiago, pero a la par se generará y se crecerá la inversión para el Plan México en el occidente del país. Eso nos coloca en el mismo espacio geográfico, estamos en el mismo espacio geográfico donde se pretende crecer la industria, donde se pretende traer todo lo que le llaman el nearshoring, que es todo el campo electrónico, a través del programa de ordenamiento territorial metropolitano, pues vemos que el municipio de Tonalá, de Tlajomulco de Zúñiga, del Salto y Juanacatlán, pues incrementa las zonas industrializables, ¿no? Las que se pretenden crecer. Entonces, pues algo que nosotras venimos denunciando, pues es esta locura, ¿no? Donde a nosotros nos quieren dar a tole con el dedo en mesas de trabajo diciendo que se va a solucionar el problema, se va a restaurar, se van a iniciar obras de restauración, pero a la par, pues en las grandes élites se sigue viendo desde el Google Maps zonas que incluso se dicen no habitadas, ¿no? Donde vemos miles de personas en esos sitios. Entonces, eso es algo que en algún momento Alicia Bárcena, que es la secretaria de Medio Ambiente, decía que habría que ver la cantidad exacta, pero más o menos refería 300,000 millones de pesos para la restauración del río, desde Lerma, Chapala, Santiago, desde el Estado de México hasta acá, pasando por, creo que son 5 estados, pero en el monto de inversión para la industria tenía 2, 3 ceros más, ¿no? Entonces, pues esos contrastes, pues los vemos evidentes, puesto que el Estado, en este ímpetu de generar y jalar mayor, pues una zona para la industria, pues es que está generando infraestructura y abriendo espacios para que haya conectividad eléctrica, carretera, de cambios de uso de suelo, está generando las condiciones para que haya este crecimiento industrial, ¿no? Hace algunos años había como la competencia entre los estados de Monterrey, bueno, de Nuevo León y Jalisco por la empresa de Tesla, ¿no? Que es muy famoso. Y para cuando estaba la competencia, Tesla tenía más de 2 años trabajando, correspondiente a los corredores de esta zona en el municipio de Tonalá. Entonces, pues un poco como la lógica es esta, ¿no? Como no se decretan como zonas de emergencia ambiental porque se nos dice que se quejan de tener un enfermo en casa si son el motor del país, ¿no? Si están generando económicamente mucho más. Entonces estamos poniendo nosotras al centro la vida y reclamando que nosotras estamos creciendo con una deuda para nuestros hijos en tanto a la salud, en el desarrollo, en la recreación, en los espacios libres, mientras que se nos dice que habrá un empleo y se nos maquilan los bachilleratos técnicos como se acaba de inaugurar en el Verde, en el Salto, bachilleratos que están bajo la currícula corporativa y las necesidades de la industria para generar mano de obra barata. Entonces estamos cansadas, estamos hartas y estamos dispuestas a seguir denunciando que nuestra vida no está en venta y que está de por medio nuestras generaciones y nuestra permanencia en estos territorios. Gracias. Y sobre si las empresas asumen una responsabilidad ante los daños o efectos que pueda tener, pues nunca lo han hecho, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, quizás ahora con estos megaproyectos energéticos, el gasoducto de propiedad de Fermaca, el gasoducto que alimentaría a esta serie de termoeléctricas que se han buscado instalar en nuestro territorio, como un acto de compensación a la sociedad, lo que hizo fue construir un domo en la Casa Ejidal de Ex Hacienda, solamente para recordar que esta
que este ducto pasa a menos de 500 metros de las escuelas de esta misma comunidad de Alex Hacienda, de Zapotlanejo, y que ante una emergencia industrial, pues esta comunidad y estas escuelas serían alcanzadas, ¿no? Pero, sin embargo, pintó el kinder. Entonces, esta es la actitud que tienen las empresas ante nuestras comunidades, ¿no? La empresa Fisterra Energy, propiedad de, bueno, que sería la propietaria de la termoeléctrica La Charrería, lo que hizo fue abrir una casa para dar talleres de inglés y computación a los niños de Juanacatlán y de esta manera buscar acercarse a la comunidad, ¿no? No hacen otra cosa, al contrario, pues siguen empobreciendo con los salarios injustos, siguen arrancándonos el agua, ¿no? Nuestras comunidades no tienen agua limpia para bañar, para beber, para lo cotidiano de la vida, porque toda el agua se va para las industrias, ¿no? Entonces, pues no, hay una responsabilidad social. Y claro es, ¿no? O sea, con la enfermedad y la contaminación que existe. ¿Hay preguntas? ¿Se las pones? ¿Quieres leerlo? Karen Nicole pregunta, ¿cuál es la postura del gobierno de Juanacatlán? Que hasta que no sienten la presión no hablan como si no fuera parte de sus funciones. ¿Quieres responder ahorita o oficial? ¿Escalarán el tema de la termoeléctrica con el gobierno federal? Bueno, creo que igual comenzamos por esa última. El 1 de marzo, si no me equivoco, fue el 2 de marzo, se tuvo la primera reunión con la Comisión Especial para Restauración del Río Santiago y a esta comisión se le entregó también el mismo pliego petitorio que se entregó al gobierno del estado el 28 de febrero. No sé si quieras decir un poco de la respuesta, al menos Claudia, que es la representante, aunque no por un medio oficial, dijo que seguir construyendo industrias y que se construyera la termoeléctrica en Juanacatlán implicaría pues un revés para la restauración del río Santiago, ¿no? El gobierno federal creo que está por demás enterado, no solamente en este último periodo donde se reactiva la termoeléctrica, sino que también en 2019, cuando el secretario de Medio Ambiente era Víctor Manuel Toledo, a él le expusimos el caso. Recordemos que la termoeléctrica no es un proyecto aislado, venía también acompañado de una subestación energética y esta subestación aún no había sido aprobado por la Semarnat después de hablar con la Semarnat en el 2019. A la siguiente semana aprobaron este proyecto, ¿no? Entonces, vemos que no es una cuestión ajena de este sexenio, el sexenio pasado también han seguido impulsando y apoyando estos proyectos en nuestros territorios, ¿no? A pesar de que por un lado ponen una cara diciendo hay que restaurar y por el otro siguen aprobando estos megaproyectos. Y acerca de la postura del ayuntamiento, nuestro reclamo desde febrero ha sido que se respete no solamente la voluntad de la comunidad, sino que también se respeten los instrumentos que permiten, que nos permiten tener una mínima seguridad, ¿no? De que el desarrollo que entra en nuestras comunidades sea el que se decida. El ayuntamiento ha dado una postura poco, ¿cómo se podría decir? Pues de palabra, pero no hay un papel que respalde la postura que están diciendo de sí, mientras esté el ayuntamiento, en este caso la alcaldesa es Ana Vergara, no se va a permitir que se instale la termoeléctrica. Sin embargo, vemos otras contradicciones, porque a la par se están dando permisos, por ejemplo, para una tequilera, ¿no? Y mientras no haya un papel que se haga respetar que en Juanacatlán no debe haber megaproyectos, porque eso es una lucha que hemos tenido y que se concreta en el programa de ordenamiento ecológico local en nuestro municipio, pues esa postura va a ser laxa, ¿no? Va a ser insuficiente.
No solo del oficio del oficio, no. Bueno, sobre la sobre el Ayuntamiento de Juanacatlán, después de varias manifestaciones, presenta un oficio de la Comisión Federal de Electricidad donde dice que no habrá proyecto, fiándose de la ignorancia y desinformación de la población, no contando que nuestra lucha va más allá de informarnos y de informar, y que la Comisión Federal, pues claro, no tiene una injerencia y no tiene un proyecto dentro de él porque es de inversión privada. Entonces, esos han sido sus tipos de respuestas, de engañar o de jugar con la información para poder continuar o dar tiempo a estas grandes empresas a que en lo mediático, no solo en lo mediático, en la necesidad que muestra la industria para la electricidad, sino que también logren movilizarse dentro de las instituciones para los permisos, para los espacios, como lo vimos ahora en la sucesión de derechos que solicitaba en el primer punto la termoeléctrica, la charrería para el uso de agua del acuífero de Cuautitlán, como lo decía el abogado, y que ahora hace este cambio a decir, bueno, no será agua del acuífero, sino que será de la planta de tratamiento, pero, pues como lo hicimos antes, el agua de la planta, el agua tratada pertenece al acuífero, por lo tanto, al humedal, por lo tanto, a nuestro río y a nuestro territorio, no a las industrias. ¿Leer eso? Ya le quito. ¿Qué acciones? Y si quieres decir. Sí. ¿Qué acciones podemos realizar como sociedad organizada? Bueno, pues yo creo que simplemente participar, abrir un tanto o un mucho más la conciencia y el interés por una vida digna. Tanto, o sea, desde los ayuntamientos vemos respuestas muy laxas, respuestas de silencio, el ayuntamiento que sea, en el nivel que sea. La sociedad somos los que tenemos que involucrarnos para poder parar esto, porque realmente es darnos cuenta que la industrialización está en vistas de nuestro territorio. En El Salto ya está, en Juanacatlán queremos pensar que hay instrumentos como el POEL, pero que no se respetan por parte de ningún ayuntamiento. Entonces es conocer esos instrumentos, por ejemplo, el POEL que está en Juanacatlán, que es el Plan de Ordenamiento Local, Ecológico Local, conocer el POEL, saber que si en mi territorio yo comienzo a ver algún tipo de devastación, alguna industria con emisiones, para los que nos escuchan de Juanacatlán, la tequilera, que se están dando los permisos por parte del ayuntamiento municipal, una industria que está yendo hacia la exhacienda, que hay emisiones como olores a resina. Todo eso tenemos que informarnos que no puede ser, que tenemos que denunciar, que aprender a levantar la voz, a hacer desde nuestro ámbito, sea el que sea, a invitar a la población y a reconocer estos instrumentos y saber que hay instancias a donde podemos acudir y que podemos denunciar. Yo creo que aquí no es cuestión de partidos, no es cuestión de colectivos, no es cuestión de colores, ni de sabores, ni de religiones. Es una cuestión que todos vivimos, que es la devastación a la salud, al medio ambiente, a una calidad digna. ¿Y qué podemos hacer? Pues simplemente entre pobladores, fuera de cualquier ideología que haya, pues defender el derecho a la vida, abrir la conciencia de toda esta estructura que necesita la industrialización, que es desde vías como el puente que se pretende en Juanacatlán, desde aperturas de carreteras, de nuevos pasos de vía para los trailers, para la industria, y que todo eso tenemos que reconocerlo y que no es que estemos cerrados al progreso. El progreso es que llegue a un hospital,
que lleguen clínicas, que lleguen escuelas a nuestro pueblo, a nuestros pueblos. Eso es el progreso. Entonces, no cerrarnos a que esto tiene que ser, sino que tenemos que levantar la voz y estar ahí presentes, sea de la manera que sea. Muchas gracias. No sé si existen más preguntas o Juan Carlos, si quiera complementar o decir algo. No la tengo. No las tengo. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Agradecemos su tiempo y la escucha y esperamos que sea retomado por los medios, se ha compartido en redes y que también los invitamos a cuestionar y a preguntar a las autoridades, a la comisionada Claudia Gómez Godoy, a los encargados de las comisiones estatales, a que se pronuncien que es desde sus responsabilidades, desde sus espacios, qué están haciendo para frenar esta muerte y devastación en nuestros territorios. Entonces, les agradecemos y damos cerrado esta rueda de prensa. Gracias.